De la República, bienvenidos y bienvenidas al recinto del Senado para la ceremonia de condecoración con la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz con placa de oro de manera póstuma al ex senador de los Estados Unidos de América, honorable señor Robert Kennedy. Con la venia del presidente del Congreso de la República, doctor Efraín Cepeda, damos inicio al acto protocolario con las notas del himno nacional de la República de Colombia. Himno de los Estados Unidos de América. ¿Pueden sentarse, por favor? Lectura de la resolución de condecoración. Senado de la República, resolución número 193 de 2018, por medio de la cual se confiere la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz con placa de oro de manera póstuma al ex senador de los Estados Unidos de América, honorable señor Robert Kennedy. La Comisión de la Mesa Directiva del Senado de la República, en uso de sus atribuciones legales, reglamentarias y considerando que la ley número 02 del 9 de enero de 1987 creó la Orden del Congreso de Colombia y facultó a las comisiones de ambas cámaras para otorgar el nombre del pueblo colombiano a los ciudadanos nacionales y extranjeros que sean merecedores de tan alta distinción. Que el ex senador de los Estados Unidos de América, honorable señor Robert Kennedy, que en paz descanse, oriundo de la ciudad de Brookline, Massachusetts, fue formado profesionalmente como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia y se desempeñó como fiscal del Departamento de Justicia del Estado de Massachusetts y posteriormente fue nombrado fiscal general de los Estados Unidos
distinguiéndose por la más estricta aplicación de la ley, siempre con pruebas irrefutables y recio defensor de los derechos civiles de las minorías hispanas y afrodescendientes. Que el honorable señor Robert Kennedy se inició en las lides políticas como miembro del Partido Demócrata, resultando elegido como senador por el estado de Nueva York, y en ese foro cultivó su liberalismo como un hombre que creyó en la administración pública como una fuerza para hacer lo correcto, asumiendo los riesgos políticos de abogar por los menos favorecidos, abordando la desigualdad estructural en una sociedad que guardaba silencio. Que el honorable señor Robert Kennedy presentó su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata con una campaña brillante, esgrimiendo su ideario liberal con un programa político capaz de arrastrar tras de sí a las grandes mayorías, con serias posibilidades de acceder a la más alta magistratura del país. Es asesinado y su muerte fue una gran pérdida para el pueblo norteamericano, donde aún retumban sus palabras, abro comillas: cada vez que volvemos la cabeza hacia otro lado, cuando vemos la ley burlada, cuando toleramos lo que sabemos que está mal, cuando cerramos los ojos y los oídos a los corruptos porque estamos demasiado ocupados o demasiado asustados, o cuando no podemos hablar, golpeamos la libertad, la decencia y la justicia. Cierro comillas. Que la presente condecoración fue solicitada por el honorable senador de la República, doctor Juan Manuel Galán Pachón. Por las anteriores consideraciones resuelve: artículo primero, conferir la orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz con placa de oro de manera póstuma al ex senador de los Estados Unidos de América, honorable señor Robert Kennedy, como reconocimiento a su vida y obra en el marco de conmemoración del 50 aniversario de su inmolación. Artículo segundo. La condecoración será entregada en acto especial por el señor presidente, por el señor senador de la República, doctor Juan Manuel Galán Pachón, delegado por la mesa directiva de la corporación a su excelencia, honorable señor Kevin Whitaker, embajador de los Estados Unidos de América. Artículo tercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Dado en Bogotá los 6 días del mes de mayo de 2018. Firma Efraín José Cepeda Saravia, presidente; Andrés García Zucardi, primer vicepresidente; Antonio José Correa Jiménez, segundo vicepresidente; Gregorio El Haz Pacheco, secretario general. Honorables senadoras y senadores de la República, se dirige a ustedes el honorable senador doctor Juan Manuel Galán Pachón. Senador. Con su venia, señor presidente Efraín Cepeda, le damos también la bienvenida al señor embajador, excelencia Kevin Whitaker, para este homenaje que le rinde el Senado de la República, el Congreso de Colombia, a Robert Kennedy, en la conmemoración de los 50 años de su asesinato. Y quisimos rendirle este homenaje a Robert Kennedy porque se trata de un líder del Partido Demócrata, un líder de los Estados Unidos, que se identificó y defendió con plena convicción las causas y las ideas liberales. En un decenio que vivió los Estados Unidos, que fue la década del 60, muy conmocionado para el mundo y muy conmocionado para los Estados Unidos. Cuando Martin Luther King estaba luchando por los derechos civiles de los afros, especialmente en el sur de los Estados Unidos, cuando César Chávez, un líder campesino que defendía los derechos de los trabajadores agrícolas, hizo una huelga de hambre y Robert Kennedy lo acompañó
en esa lucha, en ese proceso. Robert Kennedy fue gerente de las campañas de su hermano John Fitzgerald Kennedy, tanto al Senado como a la presidencia de la República. Pero comenzó su vida política de una manera bastante paradójica, porque comenzó como asesor del senador Joseph McCarthy cuando hizo todas esas audiencias para denunciar a los comunistas que estaban presuntamente infiltrados en varios sectores de la vida nacional norteamericana, como la cultura, como el arte, como la política. Y de allí fue evolucionando hasta que cuando su hermano, presidente de los Estados Unidos, lo nombró secretario de Justicia, fiscal general de los Estados Unidos. Y allí tuvo la oportunidad de acompañar a ese gobierno del presidente Kennedy en momentos bastante difíciles, como la crisis de los misiles de Cuba, como también el fracaso de la invasión de la Bahía de Cochinos y como las manifestaciones que se daban por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam en ese momento. El asesinato de su hermano John Kennedy lo sumió en una profunda depresión, pero pasado ese duelo decidió asistir a la Convención Demócrata de 1964, donde fue ovacionado durante más de 40 minutos seguidos. Allí entendió que tenía una responsabilidad de liderazgo para asumir y por eso decidió lanzarse al Senado de los Estados Unidos por el estado de Nueva York, con la famosa frase que pronunció: quiero servir. Durante su periodo como senador, se convirtió en el vocero de los débiles, en el vocero de los pobres. Visitó el delta del Mississippi, donde constató la pobreza, la miseria que vivían esas poblaciones en ese estado, uno de los estados más pobres de los Estados Unidos. Y en aquella oportunidad dijo: he visitado algunos de los países africanos más pobres, más miserables de ese continente, pero nunca había visto la pobreza que he observado en el delta del Mississippi. También se identificó con los derechos de las minorías, de los afros, de los latinos, y fue vertical en su lucha contra las mafias y el crimen organizado. Especialmente tuvo una confrontación muy aguda con Jimmy Hoffa, uno de los más reconocidos representantes del crimen organizado en esa época en los Estados Unidos. Después del asesinato de su hermano y como senador, visitó los países de la Cortina de Hierro. Visitó Polonia, en esa época un país que estaba bajo la órbita soviética, y le dijeron que su viaje tenía que ser en secreto, que nadie podía saber de su viaje. Pero de repente la multitud, la ciudadanía se enteró de que estaba en esa visita, y cuando salió de una de sus reuniones se encontró alrededor de 100.000 personas esperándolo para ovacionarlo en plena Cortina de Hierro. Su asesinato fue realmente la culminación de esa época tumultuosa de los años 60, el mismo año en que fue asesinado Martin Luther King. Y estaba haciendo campaña en Indianápolis en el momento en que Martin Luther King fue asesinado. Y dijo que quería ir al centro de Indianápolis. La policía le dijo que no podían garantizar su seguridad, que había disturbios dentro de la población, que había violencia y que ni siquiera la policía podía entrar. Y él dijo que no le importaba, que iba a ir hasta el centro de Indianápolis. Se fue adentrando en la ciudad y en pleno centro de Indianápolis preguntó si la gente ya conocía la noticia del asesinato de Martin Luther King. Le dijeron que no sabían. Él dio la noticia y pronunció uno de los discursos más recordados, más importantes de esa década. Un discurso donde hacía un llamado a superar la polarización, las divisiones
entre blancos y negros, entre ricos y pobres, las confrontaciones de odio que padecía Estados Unidos en ese momento, en esa década. Hizo un llamado a la reconciliación, hizo un llamado a la compasión, hizo un llamado a reconocer al otro, no a sentirse superior al otro, sino de estar con el otro, reconociendo su condición, acompañándolo, solidarizándose con él. Y muchas personas que lo conocieron decían que cuando se dirigía a ellos, no se dirigía desde una postura de superioridad, sino de una postura de acompañarlos, de sentirse igual a ellos. Eso lo dijo un humilde mesero que cuando fue asesinado en esa cocina del Hotel Ambassador en Los Ángeles, después de haber triunfado en la primaria de California, le sostuvo la cabeza mientras agonizaba y dijo que Robert Kennedy lo había mirado y lo había reconocido. No lo había mirado a través de él, sino que lo había mirado a él, lo había reconocido como ser humano. Todas esas historias, todas esas anécdotas, pues cuentan lo que fue esta persona, este ser humano, este líder tan importante, pero ante todo el arquetipo, el ícono, el campeón de las causas y de las ideas liberales. Por eso quise que el Senado de la República de Colombia le rindiera un sentido homenaje y quisiera pues terminar esta intervención con un pequeño video de precisamente esa intervención de Robert Kennedy en Indianápolis la noche en que murió Martin Luther King. Could you lower those signs, please? I have some very sad news for all of you, and that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings. He died in the cause of that effort. In this difficult day, in this difficult time for the United States, it's perhaps well to ask what kind of a nation we are and what direction we want to move in. For those of you who are black, considering the evidence evidently is that there were white people who were responsible, you can be filled with bitterness and with hatred and a desire for revenge. We can move in that direction as a country, in greater polarization, black people amongst blacks and white amongst whites, filled with hatred toward one another. Or we can make an effort, as Martin Luther King did, to understand and to comprehend and replace that violence, that stain of bloodshed that is spread across our land with an effort to understand compassion and love. For those of you who are black and are tempted to be filled with hatred and mistrust of the injustice of such an act against all white people, I would only say that I can also feel in my own heart the same kind of feeling. I had a member of my family killed, but he was killed by a white man. But we have to make an effort in the United States. We have to make an effort to understand, to get beyond or go beyond these rather difficult times. My favorite poem, my favorite poet was Aeschylus, and he once wrote, "Even in our sleep, pain which cannot forget falls drop by drop upon the heart, until in our own despair
against our will comes wisdom through the awful grace of God. What we need in the United States is not division. What we need in the United States is not hatred. What we need in the United States is not violence and lawlessness, but is love and wisdom and compassion toward one another, feeling of justice toward those who still suffer within our country, whether they be white or whether they be black. We can do well in this country. We will have difficult times. We've had difficult times in the past, but we will have difficult times in the future. It is not the end of violence. It is not the end of lawlessness, and it's not the end of disorder. But the vast majority of white people and the vast majority of black people in this country want to live together, want to improve the quality of our life, and want justice for all human beings that abide in our land. And what dedicate ourselves to what the Greeks wrote so many years ago, to tame the savageness of man and make gentle the life of this world. Let us dedicate ourselves to that and say a prayer for our country and for our people. Thank you very much. Después de pronunciar ese discurso, no hubo violencia en Indianápolis. Fue de las pocas ciudades norteamericanas que reaccionaron con serenidad, con tranquilidad a la noticia tan dolorosa de haber perdido a Martin Luther King. Y fue ese discurso de Robert Kennedy en ese momento, en ese sitio, lo que evitó esa violencia y esos disturbios. Por eso cierro, presidente, diciendo que el discurso político tiene un impacto en la conducta de los ciudadanos y que tenemos mucha responsabilidad como líderes políticos de que ese impacto sea positivo, que no cause más división, más polarización, más odio, sino que genere unidad, genere hermandad, genere compasión, genere reconocer a los más débiles y estar del lado de los más débiles. Ese es el verdadero liberalismo que tenemos que rescatar aquí y ahora para nuestro país y para el resto del mundo. Gracias, señor presidente. A continuación, entrega de la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz con placa de oro al señor embajador de los Estados Unidos de América, Su Excelencia, honorable señor Kevin Whitaker, en representación de la distinguida familia Kennedy. Hace entrega de la condecoración el honorable senador de la República, doctor Juan Manuel Galán Pachón, acompañado de la mesa directiva de la corporación. Con la venia del presidente del Congreso de la República, doctor Efraín Cepeda Saravia, el embajador de los Estados Unidos de América, Su Excelencia, honorable señor Kevin Whitaker, desea dirigir unas palabras. Señor Whitaker. Senadores, muchas gracias. Es para mí un gran honor poder
dirigirme a ustedes en este momento. Me encuentro muy honrado a recibir esa condecoración en nombre de la familia Kennedy. Unas pocas palabras. Yo hablé por correo electrónico ayer con Kathleen Kennedy Townsend, la hija de Robert F. Kennedy, para explicarle lo que estaba pasando hoy día, y se siente muy honrada y le pasa a todos ustedes sus mejores deseos y su agradecimiento. Yo creo que es muy apto de que esa condecoración se impuso el senador Galán, porque las conexiones entre la familia Galán y la familia Kennedy son más o menos obvios. Dos familias unidas por sus habilidades políticas, por su compromiso con los más necesitados de las sociedades, unidos también por el dolor de asesinato, de tragedia, y unidos también en su retorno a la vida política, en servicio a la nación, a la república. Aprender de la vida de Robert F. Kennedy es algo muy importante, y el senador Galán hizo referencia a eso. Él hizo una evolución en su vida política. A empezar su vida política, como dijo el senador Galán, era en servicio del senador McCarthy, una persona bastante oscura, que digamos, en la historia de mi país. Era bastante tibia en su respaldo a los derechos civiles, a civil rights, los derechos para los negros en este caso. También atacó los sindicatos, como bien dijo el senador, y fue un guerrero de la Guerra Fría furibundo. Y él tuvo su posición en, por ejemplo, la operación Mongoose en contra de Fidel Castro. Y lo que lo caracterizó después del asesinato de su hermano fue su evolución política. Él creó los pilares fundamentales del Partido Demócrata Moderno. La coalición de negros, de mujeres, de los pobres y también, sí, de los hispanos, de los latinos. Incluso la victoria la noche de junio de 1968, después de que se lo asesinó, eso fue gracias a los votos de los hispanos, en este caso los mexicano-americanos. Pero, como digo, después también abrazó los derechos civiles. Martin Luther King montó su movimiento de los pobres, Poor People's Movement, y él se adhirió a eso. Condenó el apartheid en la África del Sur, en un discurso en África del Sur, hablando de las ondulaciones de paz, de esperanza, ondulaciones de esperanza. Y cambió radicalmente su posición acerca de Vietnam, buscando una solución negociada y una desescalación del conflicto, lo que no fue la posición de su partido. Bien capturó el senador Galán lo que fue el discurso probablemente más famoso de su carrera, el discurso en Indianápolis, que sí evitó la violencia en Indianápolis. Yo era joven en ese momento, yo vivía en la ciudad de Washington y hubo disturbios pero muy fuertes y muchas pérdidas de vida y de propiedad. Y se lo evitó gracias a ese discurso de Robert Kennedy. Voy a hacer la traducción muy rápida de la parte clave de la citación de Esquilo, el dramaturgo griego. Dijo: incluso en nuestro sueño, el dolor que no puede olvidarse cae gota a gota sobre el corazón, hasta que en nuestra propia voluntad, desesperación, en contra de nuestra voluntad, viene la sabiduría a través de la terrible gracia de Dios. Esa cita de Esquilo fue esculpido en su tumba en Arlington, a casi unos 15 metros de la tumba de su hermano John, muerto 5 años antes en Dallas. Señores y señores, ustedes han honrado a mi país y han honrado a la familia Kennedy, por eso les doy gracias infinitas. Mil gracias, señor presidente.